Me contengo de revelar mi nombre aquí, pero simplemente no puedo seguir guardando esto para mí solo. El año pasado, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, decidí irme de vacaciones a una pequeña cabaña en las montañas Apalaches. No tenía más de 500 pies cuadrados, pero era suficiente para alejarme de todo. Y antes de que preguntes, seguí todas las reglas para viajar solo. Les di a mis amigos y familiares mi ubicación y la fecha en la que esperaba regresar, y llevaba una radio para emergencias junto con mi arma, por si acaso. Comencé a conducir el 16 de febrero y para el 18 estaba llegando a la cabaña. Era tarde por la noche y lo único en lo que pensaba era en la cama que me esperaba adentro. Salí de mi auto y miré mi maletero con mis bolsas. Y simplemente pensé, después. Y decidí descargar mañana por la mañana. Honestamente, ojalá no lo hubiera hecho. Mientras caminaba hacia el porche de la cabaña, los escalones de madera crujían bajo mis pies. Resonando en el bosque que me rodeaba, escuché lo que parecía ser un clic. Clic, 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 clic. Era tenue, pero lo suficientemente fuerte como para llamar mi atención. Di la vuelta, solo para ver mi auto estacionado. El clic se detuvo. Jesucristo, necesito dormir, pensé mientras desbloqueaba la puerta. Entré en la cabaña, encendí y luego apagué las luces, y me tiré en la cama, completamente vestido, y simplemente me desmayé. Unas horas más tarde me despertó un grito. Sonaba como el de una mujer, y me despertó de inmediato. Me quedé boca abajo, en la oscuridad esperando escucharlo de nuevo. Mi corazón latía. Cada segundo parecía minutos. Cada minuto parecía horas. Hasta que lo escuché de nuevo. Un grito agudo, desgarrador, en el bosque, distante pero no más de media milla de distancia. Mierda, ¿qué debo hacer? Me levanté lentamente y agarré mi arma. No puedo quedarme sin hacer nada. Me levanté de un salto y corrí hacia mi auto, pero solo cuando llegué, la puerta de mi auto estaba abierta. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi no fue bueno. Las puertas de mi auto y el maletero estaban abiertos y mis cosas, incluyendo mi munición y mi botiquín de primeros auxilios, habían desaparecido. Estaba en pánico. Subí al asiento del conductor e intenté arrancar mi auto. Una y otra vez intenté encenderlo, y luego se detuvo. Golpeé mi puño contra el claxon gritando en un ataque de rabia y pánico, y entonces los gritos comenzaron de nuevo. Un grito distante de una mujer me llevó a hacer algo, cualquier cosa, así que agarré mi linterna del compartimento de guantes y corrí hacia el bosque. Durante horas caminé en dirección al grito, y después de 3 horas de caminar, los gritos venían de la dirección opuesta. Corrí, de vuelta hacia el sonido, seguramente para encontrar a una mujer herida de regreso en la cabaña. Pero solo encontré más árboles. Antes de darme cuenta, estaba perdido. Y luego el bosque quedó en un silencio total. Sin grillos, sin viento, sin gritos. Ahora realmente estaba empezando a entrar en pánico, desorientado, y ahora en un silencio total. En un torbellino de paranoia encendí mi linterna, y a mi alrededor, miles de ellos. Ojos brillantes me rodeaban. Entonces recordé mi antiguo entrenamiento como guardabosques, e inmediatamente incliné la cabeza hacia un lado y comencé a correr. Supuse que mi equilibrio estaba fuera de lugar por alguna razón, y luego me di cuenta de que eran ellos, sea lo que sea a lo que pertenecían esos malditos ojos. No había ninguna mujer, todo eran ellos. Corrí lo más rápido que pude. Los escuché siguiéndome, el golpeteo carnoso de los pies, el golpe de los cascos, el aleteo de las alas, todo detrás de mí. Pronto llegué a un río, y luego comencé a correr a toda velocidad. Mis pulmones ardían, mi corazón estaba a punto de estallar. Corrí durante lo que parecieron horas, y de repente tropecé con un pequeño pueblo. Luces y una pequeña gasolinera fueron mi salvación. Corrí hacia las luces de la calle y me volví hacia el bosque con mi arma y linterna. Los ojos simplemente se quedaron en el borde del bosque, mirándome. Retrocedí hacia la bomba de la gasolinera y me quedé allí, mirándolos también, hasta que finalmente salió el sol. El dueño de la gasolinera llegó y me llevó a la comisaría donde pude llamar a mis amigos para que me llevaran a casa. Una vez en casa, conseguí citas de terapia semanal y simplemente mantuve la boca cerrada para todos, excepto para mi terapeuta, sobre lo que sucedió. Mis amigos piensan que me robaron. No podía contarles lo que pasó. No me creerían. Pero tal vez tú sí.
No sé qué eran esas cosas, ni por qué diablos estaban allí. Simplemente no vayas de vacaciones a los Apalaches, por tu propia seguridad. Un verano, tomé un viaje a Sudáfrica y no he podido contarle a nadie al respecto hasta ahora. Me preocupaba que nadie me creyera, pero pensé que debería arriesgarme y publicarlo aquí. Comencé en Ciudad del Cabo, donde iba a quedarme con un amigo que estaba recorriendo África para estudiar la ecología. Su nombre era Henrik, y se dirigía a un desierto llamado Richterveld. Un autoproclamado cazador de tesoros local enlistó la ayuda de Henrik debido a su experiencia en el estudio del terreno, pero Henrik me había dicho que tenía que haber alguna otra razón. En un bar local, en la cálida tarde sudafricana, Henrik y yo conocimos al cazador de tesoros Johan, quien era sudafricano nativo, y parecía ser un hombre de estatus humilde. Johan nos saludó. Henrik y amigo, qué bueno verte. Johan sonrió con filas de dientes desalineados atrayéndonos a ambos en un abrazo. Henrik asintió. Sí, es bueno verte también, Johan. ¿Has preparado el barco para nuestra expedición? No te preocupes, amigo mío. Todo listo para ustedes. Johan le dio una palmadita en la espalda a Henrik. Tomó una botella de cerveza y dio un sorbo. Pregunté. Entonces, Johan, ¿qué tesoro encontraremos en Richterveld? El hombre se emocionó. Encontré el agujero maravilloso, una cueva llena de tesoros y prometí a Henrik aquí la mitad de los hallazgos. Asentí a su respuesta y pregunté, por supuesto, ¿pero qué aportará Henrik a esto? Johan entonces dijo, por si encontramos al Grutslang. Me volví hacia Henrik y dije, traduce. Él respondió, es una especie de monstruo de río que supuestamente protege la cueva y su tesoro. Solo una leyenda, según mi experiencia. Henrik intentó descartar la idea de una criatura que guardaba una cueva hipotética con tesoro en el desierto. Johan solo guiñó un ojo y dijo, como digo, solo por si acaso. Nos dirigimos al puerto para tomar el bote de Johan, un bote rápido que había visto desgaste en sus años. Johan nos llevó por el río Orange, lo cual no fue muy tranquilo hasta que llegamos a nuestro punto de entrada. Era la desembocadura de un valle de río seco en el desierto. Los tres comenzamos a bajar por el valle en la noche. Johan iba adelante, y el desierto estaba casi completamente en silencio. Lo que nos sobresaltó a Henrik y a mí fue el sonido de un rugido diferente a cualquier animal que hubiéramos escuchado. Johan solo rió. Ese es el Grutslang, chicos. Seguimos a Johan, debatiendo si deberíamos dar la vuelta o no. El cazador de tesoros parecía estar un poco demasiado ansioso por llegar a esta cueva. Sorprendentemente, había una cueva después de todo. La entrada estaba en el lado de una montaña y era enormemente ancha. Henrik preguntó a Johan, ¿y ahora qué? Entramos. Los tres entramos en la cueva. Estaba en su mayoría vacía y no se podía encontrar nada de interés. La cueva parecía interminable a medida que avanzábamos más. Luego, ese rugido nuevamente, pero resonó por la cueva y sonó mucho más cerca. No pude evitar sentir que lo que causaba ese ruido se acercaba. Estaba oscuro, pero pude distinguir la forma de la criatura que se acercaba a nosotros. Era una serpiente grande con la cabeza de un elefante. Su boca estaba alineada con dientes afilados junto con sus colmillos. Su trompa agarró primero a Johan, empujándolo hacia el lío de dientes y masticando al cazador de tesoros en pedazos, mientras el hombre gritaba fuertemente. Los ecos y el grito en sí eran lo suficientemente fuertes como para hacer sonar mis oídos. Henrik y yo corrimos pasando junto a la criatura, pero Henrik cayó al suelo después de que su cola intentara agarrar su pierna. La criatura se volvió y trató de perseguirnos, soltando los mismos rugidos que casi me dejaron sordo. Se deslizaba con una velocidad increíble. Por el valle serpenteante, los dos llegamos al bote, y Henrik intentó arrancar el motor. Tosió cada vez que giraba la llave de encendido. La criatura se acercaba, pero Henrik logró encender el bote y nos llevó de regreso al río. Uno pensaría que estábamos a salvo, pero esta cosa sabía nadar, y nadó tras nuestro bote. Nos siguió por el río Orange, y logró voltear nuestro bote con sus colmillos. Nadé hacia la orilla cuando caí al agua, pero no tenía idea de dónde había ido Henrik. Seguí el río hasta un pequeño pueblo donde eventualmente regresé a Ciudad del Cabo. No sé si Henrik logró salir o no, y la policía concluyó que podría haber sido un accidente de bote.
No se ha encontrado ningún cuerpo, y dudo que Henrik haya salido con vida. Estoy en casa en los Estados Unidos, y he tenido pesadillas sobre las criaturas desde entonces. También tengo miedo de nadar en cualquier río o lago, ya que nunca sabemos qué hay en el agua. Nada en las profundidades, oculto y esperando. Tal vez no estábamos destinados a adentrarnos en los océanos. El agua no es lo que deberíamos temer, es lo que hay dentro lo que nos espera. Alquilé una hermosa casa en las estribaciones de Virginia Occidental. Necesitaba un tiempo lejos del ajetreo y el bullicio. Este lugar era increíble. Era como si alguien hubiera colocado una casa de playa en medio del bosque. No necesitaba un lugar tan grande para mí solo, pero no pude resistir el increíble precio de alquiler semanal. Cuando le pregunté a la mujer por qué esta hermosa casa era tan barata, ella sonrió nerviosamente y dijo: «Es solo esa época del año». No la cuestioné más por temor a que se diera cuenta de su error y subiera el precio. El día que llegué estaba mayormente soleado con algunas nubes que se desplazaban perezosamente. Justo lo suficiente para dar un poco de ambiente al paisaje. Estaba en una reserva natural, así que los animales merodeaban por el campo sin preocupaciones. Vi ciervos y pavos caminar directamente hacia mi coche mientras conducía por el camino de tierra hacia mi destino. Cuando llegué pensé que había llegado al paraíso. Había un lago justo al lado de la casa con campos y bosques por todas partes. Junto al lago había una fogata con un círculo de sillas de madera a su alrededor. Cuando estacioné mi auto y saqué mi maleta, un ciervo se acercó a mí y me olfateó. Extendí mi mano y ella, asumí que era una hembra porque no tenía astas, me miró por un momento antes de meter su nariz en mi palma y tomar una respiración profunda. Me miró una vez más y luego se alejó lentamente, como si hubiera saludado a un vecino y se hubiera ido por su camino. Ingresé el código de seguridad y entré. Las fotos no hacían justicia a esta casa. Mi mandíbula cayó y la arrastré por todas las habitaciones. Había una sala de juegos completa con una mesa de billar, mesa de cartas, futbolín, air hockey, una televisión gigante, lo que sea. El lugar tenía un jacuzzi y media docena de terrazas que lo rodeaban. Podía salir y ver en cualquier dirección desde una vista de pájaro. Había mecedoras por todas partes, de las cuales pretendía aprovechar al máximo. Todo el lugar estaba preparado para la comodidad y la facilidad. Puse mi maleta en el dormitorio principal y luego traje el resto de mis provisiones, que consistían en mucha comida. No tenía idea de qué tan lejos estaban las tiendas de comestibles de la casa y no quería perder horas de mi día buscando una tienda de comestibles cuando podía estar relajándome. Una vez que guardé mi comida, busqué la contraseña del Wi-Fi. Estaba publicada en un tablón de anuncios en la cocina, junto con algunas otras instrucciones. Esta es nuestra casa, cuídela como cuidarías la tuya. Los platos y cubiertos están aquí para su uso. Asegúrate de que no accidentalmente visiten tu casa. Me reí ante estos pequeños recordatorios. Por favor, no tiren nada más que papel higiénico. Luego, me detuve a leer uno inusual. Cuando te retires por la noche, asegúrate de cerrar y bloquear todas las ventanas, puertas, persianas y cortinas. No los abras ni salgas al balcón por ningún motivo hasta que salga el sol. Si deseas observar las estrellas, hazlo solo los miércoles por la noche. Esto me pareció bastante extraño. Por supuesto, no tenía intención de hacer nada de esto. Una vez que me acuesto, no me levanto hasta la mañana. Me instalé y me preparé algo de cena. Lo llevé afuera y me senté en una mecedora que daba al lago. Vi la puesta de sol reflejarse en el agua antes de desaparecer. Poco después, las nubes se iluminaron de un rojo brillante al atardecer. Nunca quise irme de este lugar. Una vez que llegaron los insectos, después del anochecer, decidí regresar adentro y leer un libro. Hojeé su selección, que iba desde los libros de bolsillo estándar de John Grisham y Lee Child, hasta libros de cocina e historia. También había algunas opciones más esotéricas, como Criaturas extrañas del desierto y Virginia Occidental embrujada. Elegí un libro de Clive Cussler y lo llevé conmigo a la cama. Unas cuantas páginas después, sentí que el sueño tiraba de mis párpados, así que dejé el libro a un lado y me acurruqué. Parecía que 10 segundos después, el sol de la mañana se asomaba por una rendija en las persianas diciéndome que era hora de levantarme. Hice un poco de café y un bagel, luego volví afuera para saludar a mi lago. Había estado lloviendo, y ese olor fresco permanecía en el aire.
La sensación de renovación me rodeaba. Quería quedarme aquí por el resto de mi vida. Esa jornada, estuve por la casa todo el día, capturando algunas fotos increíbles de la vida silvestre. Leí un poco más de mi libro y simplemente disfruté de relajarme. Cuando me fui a la cama esa noche, me aseguré de que las puertas estuvieran cerradas con llave y las persianas cerradas, tal como se me indicó. El día siguiente transcurrió más o menos de la misma manera. Decidí observar las estrellas esa noche, pero estaba nublado y las estrellas solo se asomaban aquí y allá. Me fui a la cama decepcionado por primera vez esta semana. La siguiente noche me fui a la cama temprano con la intención de levantarme en medio de la noche y buscar las estrellas que faltaban de la noche anterior. A medianoche, la alarma de mi teléfono me despertó. Miré por la cortina y vi un cielo lleno de estrellas sin nube alguna a la vista. Emocionado, agarré mi cámara y trípode. Luego me dirigí al balcón. El aire era fresco pero no frío. Coloqué mi cámara en el trípode y comencé a tomar fotos de las estrellas. Mientras la cámara hacía su trabajo, mis ojos se desviaron hacia el lago. Era una noche sin luna y había poca luz, pero a medida que mis ojos se ajustaban, juraría que vi a alguien sentado en una de las sillas cerca del lago. Mientras miraba más atentamente, vi a más de una persona. Parecía que cada silla estaba ocupada. Me pregunté si algunos jóvenes locales estaban usando mi fogata para una fiesta, sin darse cuenta de que había alquilado el lugar por la semana. Mi enojo creció mientras comenzaba a componer mentalmente el correo electrónico que enviaría a la propietaria informándole sobre la intrusión, cuando mi mente se congeló. Ninguno de ellos llevaba ropa. Sé cuando veo a una persona desnuda. Admito que no ha sido tan a menudo como me gustaría últimamente, pero sé cómo es. Estas personas no se veían así. Eran altas, oscuras y parecían que cada una de ellas necesitaba un afeitado de cuerpo completo. Entonces lo entendí. No eran humanos. Mi curiosidad y miedo libraron una poderosa batalla. Pero al final, la curiosidad ganó. Ajusté lentamente mi cámara desde apuntar al cielo hacia las sillas que rodeaban la fogata. Acababa de tomar la primera foto cuando una de las criaturas me notó. Gruñó algo al resto y todos se volvieron y me miraron. Nunca había sentido un puro terror penetrar mi mente como lo hice en ese momento. Agarré mi cámara y me metí dentro de la casa. Una vez allí, me aseguré de cerrar con llave la puerta. No pasaron 10 segundos hasta que comenzó el asalto. Los golpes en las puertas y ventanas no fueron nada en comparación con los gruñidos guturales y los gritos. Estaba aterrorizado más allá del pensamiento racional. Corrí escaleras abajo buscando desesperadamente algún lugar donde esconderme. Los golpes parecían seguirme como si hubieran rodeado la casa. Busqué una habitación para esconderme que no tuviera ventanas. Desesperado, me lancé a un armario y cerré con llave la puerta. No había luz, así que iluminé el closet con mi teléfono y me senté en una caja de productos de limpieza. Mi respiración era entrecortada mientras el pánico y el esfuerzo físico conspiraban para hacerme desmayar. Los golpes parecían más lejanos. Pude calmarme lo suficiente como para respirar más despacio. Miré la cámara aún montada en el trípode. Encendí la cámara y miré la foto. Estaba borrosa. Mis ajustes seguían siendo para tomar fotos de estrellas. Cualquier movimiento habría difuminado la imagen. Así que adiós a la prueba. El golpeteo había cesado. Escuché con oídos esperanzados para ver si mi asedio de terror había terminado. Fue entonces cuando escuché el terrible sonido. No era un grito ni golpeteo, ni nada por el estilo. Fue el crujido de un tablón del suelo. Dejé de respirar, y escuché. Debió haber sido mi imaginación. Entonces escuché la respiración pesada. Me acerqué sigilosamente a la puerta y escuché. Estaba justo afuera de la puerta. Comencé a temblar. Después de 10 minutos, la criatura no había arrancado la puerta y me había devorado. Me senté nuevamente en la caja y traté de relajarme. Si iba a morir, entonces moriría. No había nada que pudiera hacer con la criatura justo afuera de mi puerta que claramente me estaba cazando. Me relajé y ralenticé mi respiración. Finalmente, mi adrenalina se acabó y me desplomé. Apoyé mi cabeza contra un estante y esperé mi muerte inevitable. Desperté en algún momento después. Me senté lentamente y estiré mi cuello para deshacer los nudos. Miré mi teléfono y decía 3:33 AM. También decía batería baja. Había agotado todas mis opciones. Metí mi teléfono en mi bolsillo, agarré mi cámara con el trípode todavía conectado, y alcancé la puerta. Giré el pomo tan silenciosamente como pude y abrí la puerta.
Ahogué un suspiro cuando vi lo que parecía ser una gigantesca alfombra de oso enroscada en una bola en el suelo. Su respiración era fuerte y constante. Empujé la puerta tan abierta como pude e intenté pasar. La puerta se negaba a abrirse lo suficiente para que yo pudiera pasar. Miré hacia abajo y vi que la puerta estaba presionada contra el pie de la criatura. No había otra opción. Tenía que mover el pie o quedarme en mi prisión de armario. Empujé con todas mis fuerzas. La puerta se abrió otra pulgada. Me apoyé contra el marco de la puerta y empujé nuevamente. El pie se movió lo suficiente para que yo pudiera escapar. Entonces la criatura se movió en su sueño. Se removió y comenzó a mover sus brazos gigantescos, luego sus piernas. De repente pateó la puerta, lanzándome hacia atrás al armario y golpeando la puerta. Aterricé boca arriba y el viento fue sacado de mí. Permanecí allí, tratando de recuperar el aliento y evaluar el daño. Sentí dolor, pero no pensé que hubiera nada roto. Lentamente me levanté y me acerqué a la puerta. La abrí y miré afuera. La criatura seguía allí, acostada, respirando lentamente, aparentemente dormida. Su pie se había movido y la puerta podía abrirse. Pasé a través de la puerta apuntando mi trípode a la criatura como si fuera una espada mágica que me ayudaría si se despertara. Pasé de lado por la puerta manteniendo mis ojos en la montaña de pelo que estaba frente a mí y retrocedí hacia la puerta principal. Miré detrás de mí justo a tiempo para ver a una segunda criatura, completamente despierta, erguida sobre mí. Miró hacia abajo y escapó un gruñido bajo. Hice un charco hediondo en el suelo. Olfateó y se retiró. Aproveché la oportunidad y me lancé hacia la puerta. Estaba cerrada con llave. Agarré el cerrojo y lo giré en todas direcciones hasta que se abrió. Una vez que pasé por la puerta, la criatura recuperó el sentido. En 3 zancadas estaba fuera de la puerta alcanzándome. Me deslicé por el capó haciendo mi mejor imitación de Dukes of Hazzard, aterricé y me lancé dentro del auto. La cámara y el trípode trabaron la puerta abierta. Encendí el auto y lo puse en reversa antes de que la puerta se cerrara. Giré haciendo que mi puerta se abriera impactando a la criatura y enviándola al suelo. Puse en marcha y pisé el pedal del acelerador. El auto derrapó hacia los lados hasta que levanté el pie del acelerador. Mientras aceleraba por el camino de tierra, miré por el espejo retrovisor. Pude ver el rojo de mis luces traseras iluminando a 2 de las criaturas que me perseguían. Traté de ir más rápido, pero en cuanto pisé el gas, un giro en el camino me frenó. Me deslicé a través de varias curvas lo más rápido que pude mientras permanecía en el camino. Los árboles pueden matarme tan efectivamente como esas cosas. El camino de tierra desembocaba en un camino de asfalto. Conduje tan rápido como pude durante 1 hora antes de mirar hacia atrás nuevamente. Mi espejo mostraba solo líneas amarillas desapareciendo. Reduje un poco la velocidad hasta el límite de velocidad y no me detuve hasta que llegué a casa. Me senté en mi entrada, esperando a que las criaturas me alcanzaran y me despedazaran. Después de 20 minutos, eso no sucedió. Salí del auto y entré en mi casa. Me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave. Mi reloj marcaba las 6:17 de la mañana. Me duché y cambié. Estaba extremadamente cansado. Me acosté en la cama y miré el techo, reviviendo las últimas 6 horas. Mi mente intentaba decirme que había soñado todo, pero miré la foto borrosa en la cámara y no estaba tan seguro. Después de intentar y fracasar en dormir durante unas horas, decidí llamar a la mujer cuya casa acababa de abandonar. «Hola», dijo en el tercer timbre. «Hola, soy Tom, estaba alquilando la casa esta semana». ¿Estaba? «Sí, tuve un pequeño problema y tuve que irme». «Oh, ¿fue algo serio?» «Podrías decir eso. Tuve que irme por razones de salud». «Ya veo», dijo. «¿Volverás?» «No», dije un poco más enérgicamente de lo que pretendía. Hubo un largo silencio. ¿Pasó algo extraño? Todo el calvario invadió mi mente en un flashback brutal. Sabía que no sería la última vez. Estaba marcado de por vida. Nunca volvería a mirar el exterior de la misma manera. No, mentí. Nada en absoluto. Hola, he sido un espectador durante bastante tiempo, y todas estas historias me hicieron pensar en algunos encuentros espeluznantes que he tenido. Decidí que contaría esta historia primero, porque aunque fue hace mucho tiempo, la recuerdo bastante bien. Mi mamá y yo fuimos de vacaciones a Italia varias veces.
Esta vez pudimos quedarnos en la casa que es propiedad del tío de mi mamá. Era una casa bonita con una puerta en la cima de una colina. Mi mamá pasó mucho tiempo allí cuando era niña y adolescente. Cuando tenía 14 años comenzó a salir con un chico italiano que vivía bastante cerca de donde está la casa de vacaciones. Cuando fuimos de vacaciones, pensé que sería una idea genial visitar a sus padres que aún vivían en la zona. Había estado allí algunas veces cuando iba sola a visitar a su novio italiano. Así que estaba realmente curiosa por saber cómo estaban las cosas con sus padres. Elegimos un día y salimos a comprar boletos de autobús y nos fuimos. El autobús estaba bastante lleno y muy caliente. Estaba tan feliz de salir finalmente de allí después de unas 2 horas. No entraré en demasiados detalles sobre el tiempo que pasamos visitando a los padres del chico italiano con el que salía, pero nos quedamos allí todo el día, así que ahora era de noche y afortunadamente hacía menos calor afuera, así que eso solo podía ser algo bueno cuando tuviéramos que volver en el autobús nuevamente, pensé. Un autobús se detuvo al lado donde estábamos esperando. El autobús no se parecía en nada al autobús que tomamos cuando fuimos allí. Este autobús era como uno que tomarías si vas de vacaciones en autobús. Ahora que lo pienso, fue realmente estúpido de nuestra parte no mirar el logotipo o incluso subir, pero simplemente subimos aunque pensamos que era extraño. Todo el autobús estaba completamente vacío, así que tomamos los primeros asientos junto al conductor. No tenía un aspecto tan espeluznante, solo normal supongo. No todos los mirones parecen espeluznantes, pero aún así, había algo extraño. Teníamos boletos para el autobús, y como no había máquina expendedora de boletos en este autobús, mi mamá preguntó qué debía hacer con ellos. Él los miró, y simplemente arrancó algo y dijo que estaba bien. Su inglés tampoco era muy bueno, o simplemente fingía no entender algo de lo que decíamos. Llegamos a una intersección donde uno iba a nuestra área, y el otro iba a otro lugar, y el conductor tomó el equivocado. Mi mamá y yo nos preocupamos, y mi mamá le preguntó por qué iba en la dirección equivocada, y él dijo que era el camino correcto. Podía sentirme poniéndome ansioso, pero al mismo tiempo era joven, así que aún creía que no nos haría nada malo. Por ese momento en el autobús, quiero decir. Mi mamá decidió que ahora que no estábamos muy lejos del lugar que visitamos, necesitaba hacer algo. Hizo como que se estaba sintiendo mal, y le dijo que se detuviera. Él no quería, y seguía conduciendo. Mi mamá se mantuvo muy persistente y cuando le dijo que iba a vomitar, finalmente se detuvo al lado de la carretera y salimos rápidamente. Mientras mi mamá fingía vomitar, ella estaba de pie con la espalda hacia el autobús. Pero yo lo miraba y mientras cruzábamos miradas, él apagó las luces dentro de su autobús y cerró las puertas. Por alguna razón, apagar las luces me hizo sentir realmente inquieto, y me preguntaba qué planeaba hacer con nosotros. Mis rodillas realmente empezaban a sentirse débiles. Caminamos rápidamente de regreso al lugar que visitamos. Afuera de su edificio había como cafeterías, y la verdadera parada de autobús donde realmente teníamos que estar parados en lugar de donde estábamos parados en primer lugar. Viajar en un país en el que no vives puede ser realmente difícil, pero de todos modos, en una de las cafeterías, mi mamá llamó a un taxi, ya que el conductor del autobús había roto nuestros boletos de autobús. Recuerdo que tanto mi mamá como yo estábamos bastante afectados por esta extraña y espeluznante experiencia, y sentí que ni siquiera podía confiar en este taxista. Decidimos que no lo dejaríamos llevarnos hasta la cima de la colina, y lo hicimos detenerse a mitad de camino para que solo tuviéramos que caminar la mitad. Por supuesto, no había nada malo con este taxista, pero simplemente estábamos siendo cuidadosos, realmente cuidadosos después de lo que acababa de suceder. Salimos y subimos la colina y mientras caminamos de repente escuchamos una respiración fuerte detrás de nosotros. Ambos nos asustamos y al principio no quería ni me atrevía a mirar detrás de mí, pero cuando finalmente tuve el coraje de hacerlo, vi a un hombre paseando a su perro. Jaja. No estoy seguro de quién de ellos respiraba tan fuerte, pero al menos ahora puedo reírme de esa parte al menos. Creo que incluso corrimos por la colina en la última parte. Nunca había estado tan feliz de llegar sano y salvo de regreso a la casa de vacaciones. Puede que esta no sea la más aterradora que hayas leído aquí, pero pensé que aún debería compartir esta historia. No puedo quedarme como espectador para siempre. Hay una historia que está ocurriendo aquí ahora de 2 chicas holandesas, yo también soy holandés, de vacaciones que están desaparecidas, así que me hizo pensar aún más en esta historia nuevamente.
Desperté temprano en la mañana. Creo que era entre las 5 y las 6. Mi esposa quería que nos adelantáramos y saliéramos de la cabaña antes del tráfico del fin de semana. Nunca puedo dormir cuando tengo un itinerario estresante, así que bajé las escaleras para usar el baño y prepararme para el día. Mientras caminaba sigilosamente por el pasillo, eché un vistazo al cuarto de mis hijos y vi que aún estaban durmiendo. La escalera que conducía al piso inferior estaba demasiado oscura para ver, apenas iluminada por el sol que aún se estaba levantando. Me agarré del pasamanos, tratando de no resbalar en la empinada escalera. El baño estaba al lado del solario. El solario era mi habitación favorita porque tenía vista al valle bajo la montaña a través de una gran ventana de cristal. Me detuve un momento para admirar la belleza de la mañana temprano. El valle brillaba de un gris oscuro mientras la niebla se levantaba del suelo. La niebla era tan densa que apenas podía ver 20 pies frente a la cabaña. Sonreí antes de entrar al baño. Cuando terminé, miré de nuevo al campo para ver que la niebla se había disipado y la visibilidad había mejorado. Comencé a subir las escaleras cuando tuve que hacer una doble toma, porque no estaba seguro de lo que había visto. A lo lejos, vi una figura alta y negra que se parecía a una figura de palo. Estaba encorvada con las 4 extremidades en el suelo, como un perro a punto de saltar. La figura debía tener 10 pies de altura, con piernas desproporcionadamente largas, mucho más largas que las de cualquier humano. No parecía una criatura sólida, sino que parecía como si una sombra hubiera tomado forma corpórea. «¿Qué demonios?», dije. Me acerqué a la ventana cuando, para mi gran horror, la criatura dio un paso. Entrecerré los ojos, tratando de discernir si había confundido un árbol con una forma extraña. Retrocedí hasta la silla más cercana e intenté recuperar el aliento. La figura había movido su brazo derecho. Luego movió su pierna derecha. Los movimientos eran lentos y antinaturales, como los movimientos de un personaje de una película de animación stop motion. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me moví lentamente, tratando de asegurarme de que esta cosa no pudiera detectar mi presencia. Mientras me alejaba en mi coche, la criatura continuaba su marcha lenta en mi dirección. Cuando estuve fuera de su vista, y a salvo en la escalera, subí corriendo. Necesitaba llevar a mi esposa y a mis hijos al coche para alejarnos de esa cosa lo más rápido posible. Al diablo con nuestras maletas. Podía volver y recoger nuestras cosas cuando tuviera la Guardia Nacional y un maldito sacerdote para alejar lo que sea que fuera eso. Entré en la habitación de los niños para ver que Michael se había despertado, pero Kate aún estaba dormida. «Michael», dije, «necesito que despiertes a tu hermana y te vistas. Volveré en un minuto para llevarlos a los dos a la puerta». Él saltó de la cama. Traté de mantener la calma tanto como pude, pero podía ver que él sabía que algo iba mal. Me miraba con los ojos muy abiertos. «Explicaré cuando lleguemos al coche, pero necesitamos irnos ahora». Asintió, pero su labio inferior temblaba. Corrí de vuelta a mi dormitorio para despertar a Mary. «Mary», dije. Le toqué el hombro y ella abrió los ojos, molesta. «¿Qué hora es?». Hablaba como si todavía fuera una adolescente a la que tenían que despertar para ir a la escuela. «Necesitamos irnos ahora». Agarré mi teléfono, cartera y llaves de la mesita de noche. «¿Qué pasa?». Se sentó en la cama cuando detectó la urgencia en mi voz. «Hay algo en el patio», dije. «¿Qué hay en el patio?». Sus ojos se abrieron de par en par y agarró mi brazo. «No tengo ni idea, pero tenemos que irnos». Intenté soltarme de su agarre, pero ella mantenía su sujeción fuerte alrededor de mí. «¿Qué hay en el patio?». Cada sílaba que hablaba era deliberada. «De acuerdo, ve y mira por ti misma». La llevé a la ventana del pasillo y contemplamos el patio abajo. La cosa seguía allí, acechando. Su ritmo se había acelerado y se dirigía directamente hacia nosotros. Mary se quedó allí por un momento, contemplando si estaba soñando o no. Vi su rostro pasar de shock a confusión hasta que finalmente se detuvo en un puro terror. «Papá», dijo Michael. Se acercó sigilosamente por detrás de nosotros, sorprendiéndonos a ambos. «Ya estoy vestido». «De acuerdo», dije. Mary y yo nos miramos. Ella apretó la mandíbula y noté que temblaba. Sin decir una palabra, agarré a Michael y lo abracé fuerte en mis brazos. Kate salió tambaleándose del dormitorio y Mary la agarró. Abrí paso, llevando a Michael lentamente por las escaleras. Estaba en silencio, pero su agarre alrededor de mis hombros era casi sofocante.
Mami, tengo miedo, dijo Kate. Ella, también, podía detectar la tensión en el aire. Mary la calló, diciendo, «Está bien, solo necesitamos estar muy callados ahora mismo». «Pero tengo miedo». «Callada», le dije bruscamente. Las lágrimas inundaron sus ojos. Mary luego acurrucó a Kate cerca de su cuerpo, para que los sollozos fueran amortiguados. Entramos en el solario para encontrar que la criatura estaba mucho más cerca que antes. Ahora había encontrado un ritmo constante. Se acercaba a una velocidad moderada, pero aún demasiado rápido para mi comodidad. «Mary», dije, «voy a correr y arrancar el coche. Conduciré lo más rápido que pueda hasta la puerta. Tú agarra a los niños y tíralos en la parte de atrás y métete». Asintió lentamente, sin apartar la mirada de la criatura que se acercaba. Dejé a Michael en el suelo y lo hice ponerse al lado de Mary. «Mantén los ojos cerrados», le dije. Michael cerró los ojos fuertemente y asintió. Kate continuó llorando, y vi una lágrima caer de los ojos de Michael. Abrí la puerta principal y miré hacia abajo por la colina. El coche estaba a unos 50 pies de mí. Con las llaves en la mano, empecé a correr hacia el coche. Fue entonces cuando la criatura se detuvo. Se quedó allí por un momento mientras yo corría a toda velocidad. Luego se puso de pie sobre sus patas traseras y se erguía alto como un humano. Extendió los brazos hacia atrás y se arqueó hacia atrás. De repente sentí una vibración tan intensa que caí al suelo. Escuché algo débilmente, pero era demasiado profundo, y mis tímpanos apenas podían distinguirlo. Sonaba metálico, como si alguien estuviera escuchando un instrumento de viento metal bajo el agua. Me levanté y seguí corriendo. Por un momento, todo se volvió borroso, pero de repente me encontré detrás del volante. Abrí las puertas automáticas de la camioneta y conduje. Noté que la criatura ya no estaba de pie sobre sus patas traseras, sino que estaba agazapada como un corredor olímpico preparándose para una carrera. Tragué saliva. Mary estaba esperando con los niños afuera cuando llegué a la cabaña. Los lanzó al asiento trasero sin abrocharlos y luego saltó al asiento delantero. «¿Qué estás esperando? Vete». Se aferró al reposabrazos mientras daba marcha atrás con el coche y daba la vuelta. Cuando nos volvimos para enfrentarlo, nos confrontó de frente. Pisé el acelerador, y él se abalanzó hacia nosotros. Condujimos por el antiguo camino rural tan rápido como pudimos. La criatura, a toda velocidad, corría como un caballo en cámara lenta. Casi flotaba mientras corría, dando la impresión de que era ligero como una nube. Mary soltó un grito mientras Kate continuaba llorando en el asiento trasero. Mantuve mis ojos en la carretera, sabiendo que no serviría de nada seguir mirando mientras éramos acechados por la criatura. Los gritos de mi familia continuaron. Luego se convirtieron en sollozos, luego en silencio. Habíamos llegado a la carretera principal cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana trasera. «Se ha ido», dije. Nadie respondió. Los ojos de todos estaban rojos. Condujimos hasta un pequeño restaurante en la carretera principal, sintiéndonos aliviados de finalmente tener contacto humano que no fuera entre nosotros. Comimos en silencio y apenas hablamos hasta que llegamos a casa. Cuando llegué a casa, llamé al administrador de la propiedad para explicar por qué no habíamos empacado nuestras cosas. No podía explicar qué era esa cosa si lo intentaba. Lo que presenciamos fue tan fuera de lo común que tuve que inventar una historia. Había un hombre extraño parado en el patio, dije. Parecía que estaba acechando la casa. No teníamos servicio telefónico, así que todos nos subimos al coche y conducimos lo más rápido posible. El administrador de la propiedad entendió, pero explicó que podríamos haber llamado a la policía desde el teléfono fijo de la casa. Dije que estábamos demasiado aterrados como para pensar en eso. El administrador de la propiedad me dijo que podría contactar a la policía para que vigilara la zona. Quedamos en encontrarnos en la propiedad al día siguiente para recoger mis cosas antes de que llegaran los próximos huéspedes. Debo admitir que estaba un poco asustado de regresar a la propiedad, pero me tranquilicé cuando tanto el administrador de la propiedad como 2 coches de policía estaban en el lugar. Les dije que un hombre extraño estaba parado justo donde estaba la criatura. Miraron alrededor pero no encontraron a nadie. Le dijeron al administrador de la propiedad que advirtiera a los futuros huéspedes sobre cualquier personaje extraño en la zona. Inventé una descripción genérica, pero básicamente dije que el hombre estaba demasiado lejos como para distinguir características discernibles. Recolecté las cosas de mi familia y luego me fui.
Mientras dejaba la propiedad, miré de reojo hacia el bosque adyacente al campo, y juré que vi una figura, simplemente parada allí, acechando. Mi familia no ha hablado del incidente desde entonces, y yo tengo demasiado miedo de compartirlo con otros debido a su improbabilidad. Por eso lo escribí aquí de forma anónima, porque guardármelo para mí mismo me está consumiendo por dentro.